Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Igualmente para ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal están? Cuidándose mucho. Como siempre, licenciada, gracias. Eso está bueno porque la situación está muy difícil. Por eso hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. Pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, no hay que exponerse. Lo más que podamos cuidarnos, ¿verdad? ¿Qué tal, Saúl? Sí, hay que cuidarse lo más posible. Apenas estaba viendo ahí buenas noches, los últimos datos que están ahí, 53 fallecidos y más de 4,000 y fracción, 4,000 y algo de contagios. Entonces es a lo sumo preocupante. 4,618. Imagínense ustedes. Bueno, hay que hacer cada uno lo que corresponde y no se arriesguen más de lo debido. Si no es necesario, no hay que arriesgarse. Siguiendo el hilo conductor, vamos a hacer un repasito ahí, a ver qué pueden decir ustedes que vimos en la clase anterior, en la sesión anterior. Buenas noches, licenciada Eloísa. Lo que vimos... Alex, buenas noches. Últimos puntos fue los contratos solemnes, que se requiere formalidades especiales para su validez. Los contratos atípicos, sin que no hacen de la sociedad y de la necesidad social, y son atípicos porque no están en ley. Los contratos de adhesión es donde hay reglas de interpretación. Tenemos el artículo 673 del Código de Comercio. Y los efectos primeros de la contratación, que nace la vida jurídica, el vínculo jurídico, que es la obligación, y el principio de irrevocabilidad, que no se pueden revocar los contratos media vez, son celebrados. Esos son algunos puntos, licenciada Eloísa. Muy bien, a ver, ¿qué más vimos? Muy bien, Raúl, muy bien, Edgar. ¿Algo más que quieran agregar ahí algunos? No. Contratos de adhesión, que los estaba diciendo Alex, ¿verdad? Que tenemos ahí los contratos mediante formulario. ¿Cuáles más? ¿Qué más hicimos relación a ellos? Contratos solemnes, Débora, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, como ya no quieren participar ustedes, entonces vamos a hacer ahí un resumencito. Siempre lo hacemos para no ir en desorden, sino llevar siempre un hilo conductor. Así los que por alguna razón no han podido estar, ahí se van ubicando para servirles. Ahí estamos para servirles. Entonces, vean ustedes, encontramos que primeramente, sí, Alex, primeramente tenemos, les decía, esa forma de los contratos, ¿verdad? Que en materia del derecho mercantil hay libertad de forma. Tenemos libertad de forma porque tenemos la aplicabilidad del principio de libertad de forma y el principio de celeridad, que eso ayuda. Entonces, vean ustedes que si nosotros nos vamos ahí a su código, al 671, que hace rato ya lo vimos, encontramos que los contratos mercantiles para su validez no están sujetos a formalidades especiales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los contratantes pueden a su conveniencia utilizar la forma que juzguen conveniente.
la que mejor les quede, esa es la que ellos pueden utilizar en la contratación mercantil. Ahora bien, entrando a la clasificación de los contratos, encontrábamos que hay contratos que la ley requiere regulaciones especiales, requisitos especiales para que puedan tener validez. Y en ese caso hablábamos del contrato de sociedad mercantil. ¿Por qué razón? Porque el contrato de sociedad mercantil, la ley establece que debe constituirse en escritura pública. Entonces ahí tenemos nosotros ya que esa regulación del contrato de sociedad es diferente a lo que está establecido en el 671 en cuanto a que los contratos mercantiles para su validez no están sujetos a requerimientos especiales, es decir, no deben de cumplir requisitos especiales o formalidades especiales para su validez. Entonces, aquí la sociedad difiere, pero vamos a encontrar siempre en el mismo Código de Comercio alguien que nos lea el artículo 16, por favor. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. Por ahí nos están leyendo ya. Gracias, Raúl. Entonces encontramos ahí, si ustedes se pueden dar cuenta, que tenemos variantes respecto del artículo 671 con la libertad de forma de los contratos mercantiles. Encontramos entonces que, si bien es cierto, por principio de celeridad y por el principio de libertad de forma, los contratos mercantiles para su validez no están sujetos a formalidades especiales, hay contratos que la ley establece determinadas formalidades o requerimientos para su validez. Y entonces un ejemplo de ellos es el contrato de sociedad, como bien nos decía Raúl, el 16, Winnie. Entonces, encontramos ahí la diferencia, muy bien, la diferencia a la libertad de forma, o sea, al límite a la libertad de forma. Encontramos entonces que en esa clasificación de los contratos vamos a encontrar los contratos que están regulados en la ley. Tenemos contratos, sí, Jesser, tenemos contratos en el Código de Comercio, contratos mercantiles. Tenemos contratos regulados en la Ley de Almacenes Generales de Depósito, en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, en la Ley de Propiedad Industrial, en la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, para decirles algunas leyes. Entonces encontramos que esos contratos que están regulados en el Código de Comercio, los que están regulados en otras leyes mercantiles, son contratos típicos. Esa es otra clase de contratos.
Ya vimos que hay unos contratos solemnes, decíamos el otro día. El contrato de sociedad mercantil es un contrato solemne. El contrato de fideicomiso es un contrato solemne, porque si nos vamos al artículo 671, establece que el contrato de fideicomiso debe constituirse en escritura pública. Igual, si nos vamos al artículo 16 del Código de Comercio, la escritura pública es un requisito, es una formalidad especial que debe de cumplir el contrato de sociedad mercantil. Entonces, esos son límites a la libertad de forma del 671, todos ellos del Código de Comercio. Encontrábamos también que si hay contratos solemnes, hay contratos típicos, también hay contratos que son contratos por adhesión, contratos de adhesión. A ver si ustedes se recuerdan, los contratos de adhesión, ¿qué otro nombre dijimos que reciben? Son los contratos que también se denominan contratos mediante formulario. ¿Qué otros nombres? Muy bien, Débora, contratos de ventanilla. Ya llevamos 3 nombres. Díganme otros 2. Contratos de cláusulas abusivas. Predeterminado. Muy bien, Kenia. Preredactado. Muy bien, Débora. Todos esos nombres que ustedes dijeron son nombres que se refieren a ese mismo contrato de adhesión. Lo denominamos de adhesión, por adhesión, mediante formulario, preredactados, predeterminados, de ventanilla, ¿verdad? Y podríamos seguir todos esos. Muy bien, también se denominan así. Entonces, vean ustedes todos esos nombres para una misma clase de contratos. Así es que en examen no van a poder decir que no se recordaron, porque ya les dimos muchos nombres. Entonces, encontramos ahí que hay contratos en los que el contenido del contrato está previamente redactado. Está preparado por el comerciante con anterioridad a que llegue el consumidor y contrate. Entonces, estos contratos son prerredactados. ¿Por qué se denominan contratos mediante formulario? Porque hay un formato específico que utiliza el comerciante y que ya solo va a rellenar los datos de los consumidores para que estos puedan adherirse en la contratación. Entonces, ahí tenemos los contratos por adhesión o mediante formulario. Estos contratos tienen reglas de interpretación. Entonces, vean ustedes, ya lo hemos visto. A ver, alguien que nos lea el 672 del Código de Comercio. Ahí, Débora, por favor. 672 del Código de Comercio. Ay, ¿qué le está pasando, Débora? Bueno, a ver, Daniel nos puede... Con gusto, licenciada. Artículo 672, contratos mediante formularios. Ajá. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Primero, se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Segundo, cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Tercero, las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Muy bien. Entonces, vean, ahí tenemos las reglas de interpretación de los contratos mediante formularios.
si se estableciera una renuncia de derechos dentro de ese contenido del formulario, esa renuncia de derechos deberá estar escrita de manera diferente a todo el contenido del formulario. Es decir, en letra más grande, con negrita, subrayada, de manera tal que se haga diferente. Entonces, esa es una de las reglas de interpretación. Otra es que en caso de duda, el contenido del formulario se va a interpretar favoreciendo a la parte que no elaboró el formulario. Es decir, al consumidor, porque el que siempre elabora el formulario es el comerciante. Entonces, en caso de duda, se interpretarán los contenidos de ese formulario en el sentido que le sea más favorable al consumidor y menos favorable al comerciante, que fue quien preparó ese formulario, quien lo elaboró, quien lo redactó, ¿verdad? Y finalmente decíamos que las cláusulas adicionales prevalecen frente a las cláusulas del formulario, aunque las cláusulas del formulario estén vigentes. ¿Por qué dijimos que era así, esa interpretación? ¿Por qué van a prevalecer unas cláusulas adicionales y no las del formulario? A ver, ¿quién quiere responder? Porque las del formulario las hizo el comerciante y las cláusulas adicionales las hicieron entre los dos. Muy bien, solo le voy a dar la forma técnica a lo que están diciendo ustedes. Las cláusulas adicionales a las cláusulas del formulario van a prevalecer, es decir, que se les va a dar validez antes que a las cláusulas del formulario, así como bien lo decía Teresa también. Es porque ahí está declarada la manifestación de voluntad de los contratantes. Es porque las cláusulas adicionales fueron redactadas por los contratantes, mientras que las cláusulas del formulario fueron redactadas solo por una parte contratante. Es decir, que quien redactó esas cláusulas es el comerciante. Entonces, esa es la razón por que las cláusulas adicionales prevalecerán en la interpretación frente a las cláusulas del formulario. Eso es lo que quiere decir. Ahora bien, tenemos ahí los contratos de adhesión. A ver, Sergio, ¿nos puede leer el artículo 49 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario? Sergio. Sí, licenciada, no escuché bien, perdón. Ah, bueno. Por ahí, ¿quién no lo va a leer? Ley de Protección al Usuario. Ah, bueno, Sergio, sí, Sergio Edilzar. Léanos 49, artículo 49. No la tengo a la mano, Oli. Yo la tengo, licenciada. Bueno, Patricia, léala, por favor, Pati. Artículo 49. Interpretación. Las cláusulas de los contratos de adhesión se interpretarán de acuerdo con el contenido literal de las mismas. En caso de duda, deberán interpretarse en el sentido más favorable al consumidor o usuario. Serán nulas ipso iure las cláusulas que infrinjan las disposiciones de la presente ley. Gracias, Pati. Entonces encontramos ahí que están en consonancia los contenidos del artículo 49 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario a las reglas de interpretación contenidas en el artículo 672 del Código de Comercio. ¿Por qué razón?
porque en caso de duda, las cláusulas adicionales se van a interpretar en el sentido más favorable a los consumidores, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra clase de contratos que son los contratos mediante formulario. Kenia nos quería decir algo. Ah, bueno, por ahí la vamos a molestar más adelante. Entonces, encontramos que hay clasificación, el 49 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Helen. Entonces, ahí tenemos la interpretación de los contratos formulario. Veníamos de la forma de los contratos, porque ya solo estamos haciendo recordatorio, a la interpretación de los contratos y luego estamos en la clasificación de los contratos. Cuando hablamos de la clasificación de los contratos, vamos a encontrar, así como ya vimos, algunas clases que son tremendamente típicos mercantiles. Esas clases son clases puramente de contratación mercantil. Encontramos que hay otras clases de contratos que ustedes ya vieron en su derecho de obligaciones de civil. Y encontramos entonces ahí que hay clases de contratos. ¿Alguno se recuerda de algunas clases de esos contratos que estudiaron en Civil 4? Y están tan atentos ustedes que no. ¿Sí se recuerdan o no se recuerdan? No entra en el contrato de mutuo, como por ejemplo. No, clases de contratos. Ese ya es un contrato en particular, Edgar. Pero clases de contratos. ¿Qué clases de contratos estudiaron en civil? Otto. Como contratos principales y accesorios, licenciada. Ajá. Ya dijeron ahí, onerosos, reales, consensuales, unilaterales. ¿Cuáles más? Gratuito, licenciada. En civil hay gratuitos, en mercantil no hay, Julio César. En mercantil todos es oneroso. Entonces, ¿sí? Condicionales y conmutativos. Solemnes, Débora, condicionales, conmutativos, principales, accesorios, todo eso lo tienen que saber ustedes si ya lo estudiaron. Licenciada, son los que están regulados en el capítulo 5 de libro. Sí, ustedes lo encuentran en civil, ¿verdad? Y encuentran ustedes que hay clases de contratos. Todas las clases que ustedes han dicho son clases de contratos. Entonces, yo solo voy a repetir los que ustedes dijeron. Y encontramos entonces que hay contratos unilaterales. ¿Por qué? Porque en una sola de las partes contratantes recae la obligación establecida en ese contrato. Entonces, ahí estamos frente a los contratos unilaterales. Tenemos contratos bilaterales. ¿Por qué son bilaterales? Porque ambas partes se obligan recíprocamente. ¿Quiénes partes? Las partes contratantes. Tenemos también los contratos que son consensuales. Los contratos consensuales, pues obviamente son los que se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, ¿verdad? Manifestado el consentimiento de las partes, se perfeccionan esos contratos. Y también tenemos los contratos que son reales. Esos contratos reales son los contratos que necesita para su perfección la entrega de la cosa objeto del contrato, ¿verdad? Entonces, para que se materialice el contrato, para que se perfeccione. Entonces, tenemos que hay consensuales, pero que hay reales. Tenemos también principales y accesorios. Principales, ¿por qué razón? Porque subsisten por ellos mismos, porque no necesitan de otro contrato para su validez. Entonces, ahí estamos frente a los contratos principales. Tenemos los contratos accesorios.
Los contratos accesorios son los que nacen o devienen de un contrato principal, que no pueden existir si antes no existe un contrato principal. También teníamos los onerosos, decían ustedes ahí, decía Débora, decía Julio César. Pues son los contratos onerosos, obviamente, que estipulan provechos, que estipulan derechos y obligaciones para las partes contratantes. Entonces, ahí estamos frente a los contratos que son onerosos. Entonces, ahí tenemos que esos contratos van a dar lugar a la creación de obligaciones y derechos para los contratantes. Esos son onerosos. Los gratuitos los borramos de mercantil porque no hay contratos gratuitos en mercantil. Encontramos también, decía por ahí, los contratos conmutativos. Y encontramos que los contratos son conmutativos cuando las prestaciones entre las partes contratantes son ciertas desde el momento de su contratación, ¿verdad? Y son aleatorios cuando la prestación depende de un acontecimiento. Entonces ahí van a ser aleatorios. También tenemos contratos condicionales. Los contratos condicionales dan lugar también a que hayan otros contratos a contrario censo que se llaman contratos absolutos. Y los contratos absolutos van a ser los que para su realización, para su validez, no van a estar sujetos a una condición, al cumplimiento de una condición, sino van a ser totalmente independientes y se van a cumplir per se, por ellos mismos. Esos contratos son absolutos. Les decía, contrario censo, están los contratos condicionales, que dependen de un acontecimiento incierto para su validez, ¿verdad? Entonces ahí tenemos contratos condicionales y contratos absolutos. Y hablábamos de los contratos típicos, que son los contratos que están regulados de manera específica en la ley. Esos contratos son típicos. Y tenemos los contratos que son atípicos, porque no están regulados en la ley, nacen de la necesidad social y las partes contratantes les dan una forma y la doctrina los ha recogido y les da un nombre. Entonces ahí tenemos contratos típicos nominados porque tienen nombre. Contratos atípicos en un momento pueden ser innominados o nominados, dependiendo si tienen nombre y si la ley los ha regulado como tales. Entonces, ahí tenemos clasificación de contratos. Ahí tenemos entonces que el contrato nos va a servir como ese instrumento del tráfico mercantil para facilitar la circulación de bienes y la prestación de servicios de manera tal que el comerciante pueda realizar sus actividades mercantiles desde su posición de comerciante. Entonces encontramos que vamos a entender a los contratos como esos instrumentos del tráfico mercantil que van a permitir la circulación de los bienes patrimoniales o prestación de servicios que se van a dar en el mercado. Entonces, ahí tenemos esos contratos mercantiles. También tenemos los contratos de cambio. Los contratos de cambio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de contratos de cambio? Aquellos contratos por medio de los cuales se va a entregar la cosa objeto del contrato a cambio de una contraprestación. Se recibe una contraprestación por la prestación dada. ¿Cuál sería un ejemplo en el caso de los contratos de cambio? Pues la compraventa mercantil.
porque hay un vendedor que transfiere la propiedad y entrega la cosa objeto del contrato, pero a cambio recibe un precio en dinero. Entonces ahí estamos frente a los contratos de cambio. También encontramos contratos de colaboración. ¿A qué se refieren los contratos de colaboración? Pues se refieren a que hay una actividad asociativa colaboradora que provoca beneficios a todos sus colaboradores asociativos. ¿Y cuál es un ejemplo de ese contrato? Pues el contrato de sociedad mercantil, porque es un fenómeno asociativo de colaboración que integran los miembros de la sociedad, accionistas o socios, realizan actividades económicas al poner en común los bienes, derechos y se dividen las ganancias. Entonces ahí tenemos contratos de colaboración. También tenemos contratos de conservación o custodia. ¿A qué se refieren esos contratos? Raúl quería decir algo. No tenga pena. Entonces, les decía, tenemos los contratos de custodia, ¿verdad? De conservación. ¿A qué se refieren estos contratos? Se refiere a que la razón específica de su existencia es cuidar, es conservar, es custodiar una cosa objeto del contrato para su preservación. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo en esos contratos? El contrato de depósito mercantil. ¿Por qué el contrato de depósito mercantil? Porque encontramos ahí a los almacenes generales de depósito, que ellos se dedican a la prestación de servicios para el depósito, cuidados, conservación de las mercaderías a cambio de un precio en dinero. Otro contrato de custodia, de conservación, ¿cuál sería? El contrato de fideicomiso. ¿Por qué razón? Porque se está cuidando, se está conservando un patrimonio fideicometido que el fideicomitente le entrega al fiduciario, le transmite para que realice inversiones si fuera de inversión, para que garantice cumplimiento de obligaciones si fuere de garantía o para que administre si fuere de administración, para que administre ese patrimonio fideicometido. Entonces, por eso se considera un contrato de conservación o custodia. Y luego tenemos los contratos de crédito que son muy importantes. Depósito mercantil, Ludi, y fideicomiso. Les decía que luego tenemos contratos de crédito. Los contratos de crédito son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque se utilizan en demasía, para servirle, Gaby, se utilizan mucho en derecho mercantil y entonces tenemos que los contratos de crédito pues van a ser los que sostienen, los que soportan, los que contienen en sus cláusulas contractuales un crédito, ¿verdad? Un crédito dinerario. Entonces, ¿cuáles podemos colocar ahí de ejemplo? Todas las operaciones de crédito. Les voy a decir el contrato que es ahí un ejemplo por excelencia. El contrato de tarjeta de crédito. El contrato de todas las operaciones de crédito podemos colocar ahí como ejemplos. Tenemos la cuenta corriente, tenemos el reporto, tenemos cartas órdenes de crédito. Todos esos son contratos de crédito. Entonces, ustedes tienen que estar leyendo mucho, estudiando mucho para irlos viendo. Entonces, encontramos ahí ejemplos de los contratos de crédito. Todas las operaciones de crédito son ejemplo de este contrato. Por excelencia, les decía, la tarjeta de crédito, que es un contrato mercantil. Encontramos entonces clases de contratos. ¿Qué otra clase de contratos podemos mencionar?
los contratos de prevención de riesgo. ¿Cuáles contratos previenen los riesgos? El contrato de seguro, el contrato de reaseguro. Esos son contratos de prevención de riesgo. Encontramos que en los contratos de prevención de riesgo podemos hacer alusión en el contrato de seguro a los daños. Encontramos de daños, encontramos de personas. Entonces, ¿qué aseguramos? El riesgo de contra incendios, al transporte, ahora que está de moda estar viendo eso de los seguros del transporte. Hay seguro agrícola, seguro ganadero. Todos esos son contratos de prevención de riesgo. Tenemos también los de garantía. Las famosas fianzas de cumplimiento, por ejemplo, son contratos de garantía. El reafianzamiento, contrato de garantía. Entonces ahí tenemos que los contratos se clasifican en mercantil por su función económica. Y ya dijimos, hay contratos de cambio, hay contratos de garantía, hay contratos de colaboración, de conservación, de crédito, de prevención de riesgo. Y están los que yo les he mencionado, que en cada uno ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? En el de cambio, pues no solo la compraventa, también tenemos el suministro, también tenemos el estimatorio y podríamos seguir con otros más, el hospedaje, por ejemplo, porque a usted le prestan un servicio, pero a cambio usted paga un precio, ese es de cambio. Entonces ahí tenemos clasificación de los contratos. Ahí tenemos clasificación de los contratos. Finalmente, que era mi propósito hoy, entrar a los contratos en particular. Cuando hablamos de los contratos en particular, entonces estamos hablando del primer contrato que ustedes ya tienen para estudiar, que es el contrato de compra-venta mercantil. Cuando nosotros hablamos del contrato de compra-venta mercantil, ¿qué podemos decir de ese contrato? A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cómo lo definirían ustedes con sus palabras y su experiencia? El contrato de compraventa mercantil. A ver, ¿quién se anima ahí a definirlo con sus palabras? ¿Qué dirían ustedes de ese contrato? Bueno, mi definición es un contrato bilateral en el cual está el acreedor y el deudor, en los cuales pues se obligan y hay una prestación de ambas partes, en el cual se da la cosa a cambio de un pago pecuniario, por darle una idea, licenciada. Muy bien, Alex. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal, Robinson? Gracias igualmente. Pues para mí el contrato de compraventa mercantil es el contrato por medio del cual el vendedor se obliga a transferir un objeto, propiedad de un bien, ¿verdad? Y el comprador se obliga a pagar por ese objeto, por ese bien, a través de un precio cierto y determinado. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Sergio Estuardo? ¿Quería decir algo? Muy bien, Sergio Estuardo, igual Lisa, igual Débora o Helen. ¿Quién estaba por ahí? Débora. Para no equivocarme, era Helen. Entonces, ahí vemos ustedes, yo lo voy a decir más sencillo de lo que están diciéndolo ustedes.
Sí, Edgar, también eso está bien. Encontramos entonces que como ya hay muchas definiciones ahí y todas están bien, lo único es darle la forma ahí jurídica, ¿verdad? Que ustedes ya se la dieron, pero se la vamos a dar más sencilla. Encontramos entonces que el contrato, a ver, vamos a ver a Raúl. Muy bien, Raúl. Por ahí tenemos entonces, podría ser, Raúl, porque hay contratos a futuro también. Encontramos entonces que el contrato de compraventa mercantil, bueno, es un contrato típico mercantil. ¿Por qué típico? Porque está regulado. Y es típico mercantil porque está regulado en el Código de Comercio. Entonces, es un contrato típico mercantil por el que una persona que se denomina vendedor transmite o transfiere la propiedad de la cosa objeto del contrato y hace su entrega a otra persona que se denomina comprador a cambio de una contraprestación en dinero que se denomina precio. Eso es el contrato de compraventa mercantil, de la manera más sencilla que ustedes lo puedan comprender. ¿Hay N cantidad de definiciones? Sí. Usted puede estudiar y usted puede determinar la que usted quiera, o con todos los elementos usted puede formar su propia, ahorita se lo repito, Helen, usted puede formar su definición. Entonces, una vez tenga todos los elementos del contrato, pues va a ser válida y va a estar bien. Encontramos entonces que el contrato es el contrato de compraventa, ¿verdad? Porque ahora ya vamos a ir viendo contratos en particular. El contrato de compraventa es un contrato típico mercantil por el que una persona que se denomina vendedor transfiere, está bien, transfiere la propiedad de la cosa objeto del contrato y hace la entrega de la misma a otra persona que se denomina comprador a cambio de una contraprestación en dinero que es o que se denomina precio. Muy bien, Helen. Entonces, ahí tenemos nosotros, Débora, yo siempre las ando equivocando a ustedes. Entonces, ahí tenemos el contrato de compraventa mercantil. Encontramos en nuestro contrato de compraventa mercantil que se transmite, se transfiere la titularidad del bien, la propiedad del bien, se transmite, se transfiere a la otra persona que es la compradora. ¿Quién es el titular del bien? ¿Quién es el que transfiere la propiedad del bien? El vendedor. Se la entrega y se la transfiere al comprador a cambio del precio en dinero. Entonces, vean ustedes, es un contrato. Además, el contrato de compraventa mercantil traslativo de dominio. Por eso se denomina un contrato de cambio, porque transfiere la propiedad, porque cambia de dueño. Entonces, ahí estamos frente a la compraventa mercantil, que entre todos los contratos, desde sus inicios, desde los orígenes del derecho mercantil hasta nuestros días, es un contrato fundamental en la moderna economía, en el derecho mercantil moderno, y es además, decíamos, un contrato típico, porque está regulado en la ley. Entonces, ahí encontramos que la compraventa es ese contrato típico traslativo de dominio por el que el vendedor transmite la propiedad de la cosa objeto del contrato al comprador y el comprador le entrega una contraprestación en dinero
que es el precio. Ahí lo estamos viendo, el civil, Edgar, está bien. Entonces, ahí tenemos el contrato de compra-venta. Pero váyanse ustedes a su código de comercio y alguien que nos lea el 695, por favor. Para empezar, les voy a decir los artículos, pero luego ya los van a tener que encontrar ustedes. Helen, ¿nos puede leer el 695? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, vean, aquí lo que estamos aprendiendo, no vamos a ver todos los contratos porque no da tiempo, pero vamos a ver la cantidad más posible. Y luego lo que vamos a hacer, sí, que ese es el objetivo del curso, es aprender a estudiar contratos, porque si aprendemos a estudiar contratos, pues ya no importa qué contratos vamos a estudiar, ya vamos a saber cómo estudiarlos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el artículo 695 tenemos la compraventa mercantil, ¿verdad? Si ustedes ven el título segundo, se denomina contratos mercantiles en particular y su capítulo primero se denomina de la compraventa mercantil. ¿Y cómo se llama el contrato que estamos viendo ahora? Compraventa mercantil. Entonces encontramos aquí que hay un vendedor. Vean ustedes ahí su código y subrayenlo si quieren. Hay un vendedor. Luego tenemos un comprador. Y el comprador se obliga a una entrega. ¿Entrega de qué? Entrega de la cosa. Entrega de los documentos que acreditan la propiedad de la cosa. ¿Verdad? ¿Y qué recibe el vendedor a cambio? Pues recibe una cantidad de dinero. Recibe una cantidad de dinero como contraprestación a la prestación dada. Entonces, ¿cuál es la prestación en este contrato? Es la cosa objeto del contrato. Esa es la prestación que tiene el vendedor. ¿A quién se la entrega? Se la entrega al comprador. Y el comprador entrega una, por eso se llama contraprestación, porque ya le dieron una prestación. Entonces, él entrega la contraprestación. ¿Y cuál es la contraprestación? El precio. ¿Y cómo debe entregar ese precio el comprador? En dinero. En el lugar, en el modo, en el tiempo y en las condiciones establecidas en el contrato. Entonces, ahí estamos frente al contrato de compra-venta mercantil. Encontramos entonces que la compraventa mercantil es un contrato típico por medio del cual, típico mercantil, por medio del cual el vendedor realiza la transferencia de la cosa objeto del contrato o realiza la transferencia a esa propiedad y esa entrega de la cosa o de un derecho, si fuera el caso, ¿verdad? De que va a entregar documentos, pues ahí está plasmado el derecho contra la recepción del precio, ¿verdad? Recibe el precio. Entonces ahí estamos frente al contrato de compraventa mercantil. El contrato de compraventa mercantil lo realiza el vendedor en principio.
un elemento personal. Estamos entonces frente a los elementos personales del contrato de compraventa mercantil. ¿Quiénes participan? Quiere decir los elementos personales o intersubjetivos del contrato de compraventa mercantil. ¿Quiénes son los elementos personales? O se los digo más fácil. ¿Quiénes son las personas que participan del contrato de compraventa mercantil? El vendedor y el comprador. El vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a la persona del comprador. Y el comprador se obliga a pagar el precio, a entregar la contraprestación, que es el precio en dinero. ¿Cómo deben de estar? ¿Cómo deben de ser estos contratantes, el vendedor y el comprador? Primero deben ser personas capaces para adquirir obligaciones, para contraer obligaciones y ejercitar derechos. Entonces tienen que tener capacidad legal para contraer obligaciones y adquirir derechos. Deben de declarar su voluntad libre de vicios. Que declaren su voluntad. Muy bien, Edgar. Que declaren su voluntad. Y finalmente, ¿cómo debe ser la cosa? Un objeto lícito. La cosa objeto del contrato. Todo eso ya lo vimos. Entonces encontramos que los elementos personales van a ser el vendedor y el comprador. Los elementos reales van a ser la cosa objeto del contrato y el precio en dinero. ¿Cómo debe ser la cosa objeto del contrato o el derecho que se enajenen en el contrato de compraventa? Pues deben ser posibles. Deben ser posibles, deben estar determinados y deben ser lícitos, ¿verdad? Eso también ya lo explicamos. Entonces ahí tenemos la cosa objeto del contrato. Luego tenemos el elemento formal. Decíamos, ¿cómo tiene que ser la cosa? La cosa debe ser lícita, cosa objeto del contrato, lícita, posible y determinable. Si no está determinada, determinable. ¿Y cómo debe ser el precio? Pues va a ser igual, determinado, determinable y que consista en dinero. Entonces, ahí debe estar el precio. Y ya está la cosa objeto del contrato, que es la cosa y el precio, ¿verdad? El elemento real. Y luego tenemos el elemento formal. ¿Cuál es el elemento formal? ¿Dónde tenemos el elemento formal de la compraventa mercantil? Pues con toda la regulación, todo el contenido de normas que regulan la compraventa. Entonces, ahí tenemos el elemento formal. Si ustedes se van a la compraventa y a partir del 695 hasta el 706, en ese articulado, en esas normas que están ahí reguladas, está contenido el elemento formal del contrato de compraventa mercantil. Encontramos entonces que hay compraventas especiales o hay modalidades de la compraventa. Y entonces encontramos que las compraventas pueden ser compraventas contra documentos. ¿Cuándo hablamos de las compraventas contra documentos? Cuando los derechos de la compraventa
o el contrato de la compraventa está contenido en un documento. Por ejemplo, ustedes ya aprobaron Mercantil 2. ¿En dónde está contenido el contrato de compraventa mercantil al crédito? A ver, Helen. ¿En una factura cambiaria, licenciado? Una factura cambiaria. Muy bien, le pregunté a usted porque usted recibió el curso conmigo. Entonces, muy bien, gracias, Helen. Entonces, vean ustedes, el contrato de compraventa mercantil en la forma, en la modalidad de venta contra documentos, el ejemplo que podemos tener es el contrato de compraventa mercantil al crédito, porque está contenido en un documento. ¿Cuál es ese documento? La factura cambiaria. ¿Dónde lo encontramos? Ya Helen nos dijo. Entonces, ahí tenemos la venta contra documentos. Encontramos también que hay compraventa por libre a bordo. También hay compraventa FAS, o sea, a un costado del buque. Y encontramos compraventa CIF, costo, seguro y flete. Y encontramos compraventa CF. Y entonces quiere decir que esas modalidades están determinadas por una terminología comercial internacional que adoptó Guatemala en nuestro Código de Comercio y que ustedes la pueden encontrar ahí en los artículos de la compraventa mercantil. Entonces, ahí tenemos modalidades de la compraventa. También podemos encontrar compraventa de mercaderías en tránsito. ¿Y se puede celebrar esa compraventa? Sí, se puede celebrar. Entonces, ahí encontramos nosotros modalidades de la compraventa. Eso lo vamos a estar desarrollando en el próximo día de sesión, que vamos a estar platicando ya de las modalidades de la compraventa. Yo espero que podamos avanzar en ese contrato. Si hay preguntas, las pueden estar haciendo. Sí, Raúl. Ah, bueno, si quiere, tomemos ese tiempo. Nos quedamos aquí entonces y les voy a platicar un poquito de la evaluación. Parece ser que la tenemos el 20, ¿sí o no? Sí la tenemos programada el 20. Ah, bueno. Entonces, déjenme ver. Ay, 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 qué tarde. Solo me recordaba que era el 20, pero no me recordaba la hora. Entonces, a mí me parece que es muy tarde, pero bueno, ahí está a esa hora. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación, vamos a evaluar. Esta sería... No, todavía tendríamos otra clase. Todavía estaríamos con otra clase. Entonces, vamos a evaluar toda la teoría general de los títulos de crédito. No, lunes no hay clase. Ah, sí, sí.
pero todavía tenemos 18. Sí, Débora, pero... El 18, disculpe, licenciada, tenemos exámenes de Derecho Internacional Público. ¿Y a qué hora tienen el examen? Ay, bueno, gracias, Luis Alberto. Muy bien. Sería el viernes es 20. 16, 17. Sí, viernes 20. ¿Qué tienen el jueves 19? Estudiar su clase. Bueno, entonces dejemos la clase para el jueves. Dejemos la clase para el jueves, que sea de repaso, como dicen ustedes, y tratando de concluir un poquito también. Entonces, va a entrar como contenido la teoría general de los títulos, de los obligaciones y contratos mercantiles hasta la compraventa mercantil. Ese es el contenido que vamos a evaluar. Ahora la modalidad del examen, Miguel Ángel. Raúl también que preguntaba. Entonces, teoría general de obligaciones y contratos mercantiles y concluimos en el contrato de compraventa mercantil. ¿Ya, don Carlos? Bueno, para servirle siempre. Entonces, tenemos ahí el contenido. Ahora vayámonos a la dinámica. Vamos a hacerlo a través de Google Meet siempre. Lo vamos a hacer en Classroom. Ustedes ingresan a Classroom. Tenemos el tiempo ahí. Sí, vaya, está bien, no tengan pena. Igual lo vamos, por ahí están haciendo alusión al horario. No hay ningún problema, nos vamos a estar examinando en... Sí, tiene razón, Rolando. Entonces, vamos a estar examinándonos en el horario que tenemos, ¿verdad? A las 8. Ustedes van a tener disponible su examen en Classroom a unos 15 minutos antes, media hora o 15 minutos antes. Igual vamos a estarlo trabajando en el horario que corresponde y vamos a... Licenciada, aparece a las 7 de la noche. ¿Qué manda? A las 7 aparece el examen. 7:30. Porque empezamos a examinar, a responderlo a las 8, está programado. Está a las 8 programado, entonces Licenciada. Sí, Miguel Ángel. Sí, está a las 8. Está a las 8. Y no hay ningún problema que empiecen a las 8 los que van a empezar a las 8 el examen. Lo que pasa es que habían pasado un calendario que decía las 7. Sí, pero el que nos pasaron justo el día de hoy, creo que fue, está establecido que es a las 8. Sí, licenciada, el oficial es a las 8. Ajá, ese es el que yo recibí hoy. Entonces, ese está a las 8. Por ahí nos van a colocar el que tenemos ya hoy. Entonces, tenemos ahí derecho mercantil el 20 a las 20 horas. Y lo tenemos en Classroom. Lo tenemos en Classroom. Entonces, vean, vamos a ingresar a Classroom. Lo vamos a tener disponible, yo diría que unos 15 minutos o a lo sumo una media hora antes para que ustedes lo puedan bajar y puedan
y puedan a la hora que corresponde empezar a responderlo. ¿Qué es la necesidad que tenemos ahí en el examen? Leer bien las instrucciones. Leer bien las instrucciones. Ahí va a estar el procedimiento. Usted ingresa a Classroom, usted toma su examen y usted empieza a resolverlo, ¿verdad? Y ahí hay un horario. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento obviamente va a ser de que usted toma su examen y lo empieza a resolver. Estamos en los parámetros de tiempo que tiene el examen. A partir de las 8 se les empieza a contar el tiempo y ahí va a haber tiempo para que ustedes lo resuelvan. Los que han estado conmigo, pues vamos a seguir la misma dinámica. Entonces, que es lo que les ha ayudado. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de leer bien las instrucciones y luego de las instrucciones contestar el examen. Luego lo vamos a escanear y lo enviamos otra vez vía Classroom para que a usted le aparezca ahí, porque ahí es donde lo calificamos. Ese sería el procedimiento. Entonces, cualquier cosa les estaremos avisándoles ahí el día del examen, y de todas maneras nos vamos a estar viendo el jueves. Vamos a estar platicando el jueves para que si ustedes ya el jueves tuvieron que haber estudiado, si tienen dudas, si qué vamos a repasar, porque un repaso ya es resolución de dudas, ¿verdad? A la hora de la clase, Beverly, siempre igual. Sí, Carlos, sí. Sí, lo escanean y lo suben. Eso sería, jóvenes. Y estaríamos el día jueves, podríamos estar platicando algo que hiciera falta para servirle, verle. Eso sería, jóvenes. ¿Alguna duda para servirle, Raúl? Igualmente para ustedes, si no hay dudas, feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta luego.